El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Siete de la mañana con 5 minutos. Les invito a los contertulios y a nuestros amigos oyentes a poner mucha atención con la conversación que vamos a mantener en este momento. Y está con nosotros, le damos la bienvenida, el buenos días del arquitecto Silverio Durán, el expresidente de la Cámara de la Construcción de Pichincha. Y con él vamos a hablar de un asunto que está en el tapete, en el debate público. Lo han planteado así algunos representantes de gremios empresariales durante la semana pasada, en una reunión con el presidente de la Asamblea. El propio presidente Moreno el día lunes, en su informe habitual de los lunes, ha dicho que demandará precisamente a su equipo un análisis de posibles reformas que se puedan plantear al proyecto de ley, a la ley de plusvalía. Y tenemos también la intervención de ayer del alcalde Nebot. Arquitecto, bienvenido, buen día. Desde el sector de la construcción, ¿cuáles son las justificaciones para precisamente aquello, reformar la ley de plusvalía, dado que ustedes señalan ha habido un retroceso, una contracción en el mercado inmobiliario? Bueno, buenos días y muchas gracias. La verdad es que nosotros, desde que se promulgó, desde que hubo el proyecto de ley de plusvalía, nosotros hicimos nuestras acotaciones. Acudimos a la Asamblea con la finalidad de que la ley salga como debe hacerse una ley, que sea consensuada realmente entre el sector privado, que somos nosotros y somos los actores directos, y el sector público que estaba generando este proyecto de ley. Lamentablemente no fueron acogidas nuestras sugerencias y salió la ley como salió, que en definitiva lo único que ha hecho esta ley es afectar a nuestro sector. No ha tenido ningún beneficio. Ustedes han visto que el sector, aparte que ya estaba contraído, con esta ley en la parte inmobiliaria se contrajo aún más, y eso es preocupante. Tal es así que el mismo asesor del presidente anterior, con el cual estuvimos algunas reuniones, estaba consciente de, la afectación de la garganta. ¿El arquitecto Jaramillo? No, es otro asesor de apellido Mejía, si no recuerdo, con quien estábamos, Arturo Mejía, con quien estábamos conversando. Él también vio la afectación que tenía esta ley. Lógicamente nosotros, después de la promulgación y viendo los efectos que se produjo, lo que habíamos solicitado es la derogatoria, y seguimos solicitando que se derogue realmente esta ley. El presidente Moreno ha tenido una mayor apertura, mejor dicho, nos ha dado la apertura, porque en el gobierno anterior fue casi nula la apertura, pero hoy estamos un poco a la expectativa de lo que se pueda hacer realmente con... ¿Y qué se puede hacer, arquitecto? Le planteo, ya en términos de las reformas, ¿qué es básicamente lo que plantearían ustedes? Porque la ley de que grava las ganancias extraordinarias en las transacciones, así se llamaba, en realidad la ley de plusvalía, plantea el cobro de una tasa sobre el dinero que se obtiene como ganancia en el caso de la venta de un terreno o en las transacciones de compra-venta de tierra. Pero esta ley asimismo reforma una que ya existía, que también gravaba, por ejemplo, la venta de inmuebles, y ahí tenía una tasa fija, creo que era del 10%, ¿no es cierto?, para todos. Entonces, ¿cuáles plantearían ustedes? ¿Regresar a lo anterior? ¿Eso no tiene el mismo efecto? ¿O cómo se puede evolucionar esta ley para mejorarla y sin que necesariamente se regrese a lo que se tenía antes? Bien lo ha dicho usted, la ley el impuesto de la plusvalía, que está ya especificado, y que los GADs realmente son los que cobran ese impuesto, que es hasta el 10%, que inclusive el municipio de Quito había hecho una revisión y se redujo alrededor de 5 puntos para el cobro. Pero esto, con la nueva ley de plusvalía, ni siquiera fue revisada, ni siquiera fue abolida esta ley, digamos, del cobro de la plusvalía. O sea, nosotros estamos... ¿Pagando doble?
a la final va a tocar eso. Pero ¿qué es lo que está pasando? Los mismos municipios, los mismos GAS, el mismo municipio de Quito, que tiene una estructura que todos lo conocemos, que es bastante eficiente, no sabe cómo aplicar esta nueva ley de plusvalía, y ahí están ellos sufriendo los efectos que ustedes han de haber oído del mismo municipio, que se produjo una reducción en cobro de impuestos comparados entre el primer semestre del año anterior y este primer semestre de alrededor de casi 5 millones de dólares. Ahora, mi pregunta, arquitecto, con respecto a cuál es digamos, la afectación que ha generado la vigencia de esta ley es, si se dijo desde la Asamblea Nacional y desde quienes promovían la aprobación de la misma que esta iba a tener una vigencia plenamente a partir de 2 años después de la aprobación, ¿qué está pasando ahora? ¿Por qué, si los municipios, por ejemplo, todavía no actualizan sus catastros, esto ya ha generado ese retroceso en el mercado inmobiliario? ¿Por qué ya no hay tal nivel de venta que había hasta el año anterior, a partir solamente del anuncio y la vigencia de la ley, cuando se ha dicho que esto empezará a regir después de 2 años de aprobada la norma? Bueno, realmente esto tiene que, de acuerdo a la ley, ya tiene que estar en vigencia. Los municipios, por ley mismo, tienen que hacer una revisión del avalúo catastral cada 2 años. Uh-huh. Eso está planteado así. Pero los efectos son totalmente negativos. O sea, no hay un efecto que se diga por medio de esta ley se ha reactivado o se tiene mejores condiciones. Y también otra cosa, recuerdo que parte del discurso del oficialismo era este impuesto a la ganancia extraordinaria rige a partir de la segunda venta. Entonces, ¿cuántos bienes, cuántos predios se han vendido 2 veces en lo que va del año? Bueno, aquí hay una cosa que ellos no consideran, es al inversionista. El inversionista es quien da la liquidez para la construcción de un proyecto inmobiliario. No estamos hablando solo de vivienda, estamos hablando de oficinas, locales comerciales, etcétera. Ellos son los que precompran para poder darle liquidez al constructor. El inversionista, al ver todas las cargas impositivas, todos los impuestos que esta ley dice que van a sufrir los que produzcan la segunda venta. La primera venta es al inversionista, o sea, él le precompra. Hablemos de un departamento. Que le interrumpa, pero en la ley hay una excepción expresa para los promotores inmobiliarios. Los promotores inmobiliarios, verá, en principio estaba así, pero solamente a los que construyen vivienda VIP y BIS, o sea, las viviendas de interés social y de interés prioritario. El resto están fuera de la consideración. Pero a lo que vamos es justamente esto: la primera venta ya se produce cuando el inversionista precompra. Entonces, él, para poder hacer su negocio, ya tendría que estar dentro de la aplicación de este impuesto. Y eso es lo que realmente le ha alejado al inversionista. Él ha dicho, ¿para qué voy a perder tanto dinero? Porque haciendo ejercicios nosotros hemos determinado que el inversionista no va a recuperar, digamos, o no va a tener una utilidad que supere el 5% anual. Entonces no le resulta negocio, sabiendo de todos los riesgos que se corren en el sector de la construcción. Y eso, a la final, ¿qué determina él? No, pues más fácil para mí es meto mi dinero en el sistema financiero y tengo mayor utilidad, con un riesgo mínimo, pero ya en el sector de la construcción simplemente no lo hago. Le planteo, arquitecto, vamos a seguir con este tema, pero ya de cara a lo que se viene, y es, bueno, viene una reforma en la Asamblea. Seguramente ustedes, como gremios de la construcción, comparecerán con sus propuestas de reforma. ¿Qué papel va a jugar la reforma a esta ley cuando una de las improntas que le quiere dar este gobierno a su gestión es precisamente la construcción de cientos de miles de viviendas en este plan social que ha lanzado el gobierno? Y al parecer este es uno de las
puntas de lanza o quizás el proyecto emblemático y va a requerir del concurso privado para poder llevarlo adelante. Se van a sumar a la iniciativa, pero ¿qué reformas van a necesitar puntuales en esta ley? Que se baje la tasa, que se modifiquen las formas de cálculo, que se incrementen las exenciones. ¿Qué es lo que van a pedir? Bueno, usted le ha dicho muchas de estas cosas. Principalmente nosotros estamos pidiendo que seamos nosotros parte de, porque somos los actores directos. Nosotros debemos de estar en la elaboración de cualquier ley que se produzca dentro del sector de la construcción. Usted ha topado algunos puntos que son esenciales y lógicamente tendremos que analizarlo conjuntamente. Lógicamente el cambio de la tasa impositiva, de la tasa pasiva como está actualmente a la tasa activa, produce un menor efecto en el monto que ellos de una manera discrecional lo llaman ganancia ilícita o ganancia extraordinaria. Que esto, la verdad, no es así. Hay que ponerse a pensar y hay que hacer un análisis muy simple. ¿Cómo se ha manejado siempre el sector inmobiliario? Con el mercado, con la oferta y la demanda. Los inmobiliarios no somos especuladores como se nos quiere catalogar. O sea, un componente de especulación, al menos, yo no voy a decir en todo el sector ni generalizado, pero tiene que existir, pues, cuando tenemos en Quito construcciones que se venden sobre los $3,000 del metro. Lo que pasó en UNASUR también, ¿no? Que en principio fue el origen del proyecto de ley. Bueno, en UNASUR se tomó un ejemplo que eso ya está determinado en la COTAD mismo, es por la especulación del terreno, simplemente, ¿no es cierto? Porque hay muchos propietarios y lógicamente, como esto es un libre mercado, tendrán que poner precios en los cuales pueda vender. Pero si el gobierno o las mismas autoridades ya del campo judicial determinan que hay una especulación, que hay un cometimiento de un acto ilícito, pues ahí está la ley que pueden sancionar hasta con prisión dentro del código integral penal, y tienen todas las leyes para poder sancionar eso. Pero hay que diferenciar también en este tema lo que el gobierno tiene como su plan emblemático de principio, que es la construcción Casa para Todos de las 325,000 unidades de vivienda, con lo otro que también es necesario, porque esas viviendas, lógicamente 191,000 de ellas son para entregar de una manera gratuita, cosa que no compartimos ese concepto, y las otras tienen un pago bastante simbólico de $20 a $60 que realmente no se va a poder o se cumplirá en algún determinado momento. Pero también hay el otro tipo de vivienda que necesita la clase media, que necesita la clase media baja inclusive, que eso va a seguir requiriendo de este mismo procedimiento. Entonces, para ellos no se debe afectar, no se debe afectar tanto al ciudadano, que es el último afectado, porque todo se le traslada el precio al ciudadano. Y hay una de las exenciones que se podrían plantear en este paquete de reformas, por ejemplo, que se generen exenciones, como ya decía Arturo, que están previstas en la actual ley, hasta pero $70,000. Hasta $70,000, pero que se incrementen no solo exenciones, sino incentivos para que las constructoras encaminen sus proyectos más bien hacia este tipo de vivienda, ya no las multifamiliares de lujo que también se construyen aquí en Quito y que al parecer no se han detenido estas construcciones. Bueno, hay algún pequeño margen que lógicamente no podrá, la afectación será mínima para ellos, ¿no es cierto? Pero eso no es motivo de que la gran mayoría que requiere de una vivienda se sienta afectado por esta ley. Entonces, nuestra reflexión es que si nos unimos
el sector público con el privado para hacer una ley que beneficie, no que perjudique, porque la ley debe ser hecha en función de un beneficio, no de un perjuicio, de un beneficio general, a lo mejor una afectación mínima para quien necesite que se corrijan ciertas condiciones, como la especulación que hemos estado hablando del mismo terreno. ¿Ustedes, arquitectos, son de la idea de que la ley de plusvalía tiene que ser derogada completamente o simplemente reformada en la Asamblea? Nosotros hemos propuesto desde el momento que se expidió en el registro oficial que sea derogada, porque eso es lo que corresponde. Y a lo mejor hacer conjuntamente una nueva ley, como les digo, que sea de beneficio para todos. Es decir, que sí existe un reconocimiento, porque la ley se llama Ley para evitar la especulación de la tierra. Existe un reconocimiento de que sí han existido procesos especulativos a nivel general, no necesariamente por los gremios, pero sí a veces por casos como los que estábamos comentando, como por ejemplo el tema de UNASUR. Pero además esta ley regula otros temas, como por ejemplo el tema de los catastros. Los catastros municipales no han llevado por costumbre un proceso de actualización, un proceso sistemático de evaluación, y finalmente esto es lo que deriva en la generación de tributos para el municipio que terminan en obras públicas como agua potable, alcantarillado, recolección de basura, etcétera. Estos procesos y estas necesidades de reforma y de actualización a nivel de los GATS, ¿ustedes están de acuerdo que es necesario actualizarlas, reformarlas y poder ir trabajando en conjunto? Bueno, partamos de que se había dicho que los GATS tienen la obligación por ley de actualizar los catastros. Y lo otro, regresando a su ejemplo del UNASUR, también está ya especificado en otras leyes como son la COTAD, la LOT, y ahí se determina que si por la transformación, digamos, o por el beneficio de alguna obra o de algún elemento que le haya dado un valor diferente al terreno que antes no lo tenía, hablemos para ser más prácticos, yo tenía un terreno baldío y no sabía, o sí lo supe, que pasaba una vía principal, una carretera, o se hacía un hospital cerca, o se hacía un colegio, una escuela, y yo, esperando que todo eso se reevalúe por la incidencia de estos elementos que les manifiesto, estoy tratando de lo que yo compré en 10 y al momento que ya se produjo esta transformación del suelo, quiero venderlo en 1000. En primer lugar, tendré que ver si es que hay alguien que me compre, pues, ¿no? Y en segundo lugar, a lo mejor estoy inmerso ya en un acto ilícito. Pero para eso ya está determinado, como les digo, en otras leyes. Inclusive en el Código Integral Penal, que eso ya no hace falta crear una nueva ley. Esta ley realmente, para nuestro entender, no es una ley que se produjo bajo un estudio técnico, sino un tema político. Eso es lo que nosotros pedimos, por eso pedimos que se derogue. Y lógicamente tendrán que ver y a la final, si es que no permiten la derogación, pues tendrán que escucharnos de la forma como se debe hacer. Hay que insistir en que esto tiene que ser consensuado para que sea realmente una ley de beneficio para todos. ¿Ustedes van a solicitar entonces como Cámara, como gremio, ser recibidos por parte de los integrantes de la Comisión de Régimen Económico? ¿Esperan que lo más pronto posible el debate interno en la Asamblea ya empiece, arquitecto? Sí, nosotros de hecho ya hemos solicitado desde tiempo atrás y lógicamente estamos a la espera de cuando vayan a tratar y que seamos incluidos, porque nosotros vamos a seguir insistiendo en la derogatoria. Pero si es que esto no se da, está bien, tendremos que dar nuestro aporte como nos corresponde. Como les decía de principio, somos el sector realmente que ha sufrido los efectos,
se en cuenta que cómo puede ser posible que aquí, solamente en la capital, los proyectos inmobiliarios hayan sufrido una paralización en ciertos casos, otros han sido abortados y otros simplemente no se iniciaron. Hay otros que tienen unidades de vivienda o locales comerciales ya por más de 2 años. Pero esto se puede entender, represados. ¿Esto se puede entender como un proceso netamente originado por la ley o también por la situación económica, por ciclo económico, por ciclo de la industria? ¿Existen otros factores que hayan influido en este tema? Claro, la crisis no lo vamos a desconocer y no lo hemos desconocido nunca. La crisis ha afectado, pero esta ley ha sido como el puntillazo final. O sea, para decir, ya, ustedes están liquidados y les ponemos esta ley y ahí se hundieron. Eso es lo que está pasando. Lógicamente que hay otros factores que sería largo analizarlo, pero dentro de nuestro sector, realmente como el sector de la construcción, que es un dinamizador de la economía nacional, también ha producido estos efectos de la falta de empleos adecuados para que, o la falta no sería así, sino mejor decir que se ha producido un descenso de los empleos adecuados. Han salido, muchas empresas han quebrado, muchas empresas han liquidado a sus trabajadores, a su personal técnico, y eso es lo que está deprimiendo también. Al no tener un empleo adecuado, la persona que necesita una vivienda no puede adquirir un crédito para poder comprar su vivienda, y eso es lo que va generándose. Esto es una rueda realmente que se va multiplicando, pero eso es lo que queremos, que ya pare, la rueda ya, su movimiento pare. Alguien podría pensar y podría decir, bueno, el sector inmobiliario también se acostumbró a las ganancias que obtuvo durante los últimos años de bonanza que vivió el país, y el sistema de entrega de créditos hipotecarios que se volvió más accesible a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y su banco, ¿no? Entonces, capaz que el sector inmobiliario también se acostumbró a ese nivel de utilidades, de ganancia, y ahora que la situación se puso compleja en todo el país y en algunos de países de la región también, la cosa se vuelve un poco más difícil, ¿no? A ver, el sector inmobiliario es bastante competitivo. O sea, hablar de ganancias extraordinarias no es lo correcto, porque esa es una percepción del gobierno. Pero la realidad es otra. Cuando usted tiene que competir, lógicamente cuando hay bonanza, la construcción, digamos, ofrece mucha vivienda, muchos locales comerciales, o sea, se dinamiza, se crean mayores o más bienes inmuebles a la venta. Pero esto produce una competencia. No es que yo soy el único que construyo y yo pongo los precios. O sea, yo soy el único que pongo los precios, y si quiere compra y si no, no es así. El asunto es la competencia, libre mercado, este es tema de oferta y demanda. Pero cuando hay bonanza también hay empleos que permiten al ciudadano realmente poder obtener créditos. Hoy han de ver, la banca tiene mucha liquidez. ¿Por qué? Porque no tiene a quién ofertar sus créditos. El mismo BIES tiene en oferta muchos créditos, pero si no hay un empleo estable, lamentablemente no se puede conseguir esos créditos. Entonces, por eso también es lo que se estancó el tema inmobiliario. Y ahí le planteo nuevamente, ¿es el momento de una redirección de los proyectos hacia los grandes proyectos de vivienda social como, digamos así, el norte de la industria de la construcción? Lógicamente que una vez que esto se vaya nuevamente dinamizando, nuevamente se vaya, la economía del país mismo se vaya estabilizando, se podrá pensar en eso, ¿no?
Este plan del gobierno, Casa para Todos, puede ser, insisto, el gran dinamizador de una industria que, como usted nos relata, ha reducido puestos de trabajo, ha decrecido en su generación de divisas también para el país. ¿Puede ser el gran motor, este gran proyecto del gobierno para construir 350,000 viviendas, ¿no? 325,000. 325,000. Bueno, es una parte, no es del todo, es una parte, porque esto, si es que se llegan a construir las 325,000 unidades de vivienda en 4 años, más o menos está presupuestado en alrededor de 6,000 millones, que eso implica una inversión de 1.500 millones más o menos al año. Nuestro sector siempre ha aportado con el 10% del Producto Interno Bruto, que es alrededor de unos 10,000 millones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto, a lo mejor, de ese aporte, que se entienda bien, de ese aporte del 10%, puede ser un 15%, pero solamente del aporte que nosotros tenemos. Exactamente, de la parte que a ustedes les corresponde. No es tan así, entonces no es tan el gran proyecto dinamizador del sector de la construcción, nos lo ha dicho. Necesitan una reforma. Enrique Pita, la semana pasada, cuando conversábamos con él en el Hotel Quito, nos decía que otra de las cosas que como sector de la construcción estaban pidiendo era la dinamización y la profundización de este proyecto de alianzas público-privadas. ¿Cómo ven ustedes eso y por ahí qué es lo que propondrían, arquitecto? Bueno, este es un tema que nosotros estamos apoyando plenamente y de hecho ya lo hemos apoyado. Hubieron 5 proyectos con este sistema de las alianzas público-privadas que se firmaron en nuestras instalaciones, en nuestro edificio, con socios de nuestra institución y la empresa pública de la vivienda que existía en ese entonces. Ahora ya se cambió la denominación. Que eso también es otro de los medios que permiten el construir, el hacer vivienda, sobre todo para que esto se vuelva otra vez a dinamizar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si las alianzas que se puedan hacer directamente con el gobierno tiene en algunas ciudades terrenos vagos en su propiedad y eso se los puede transformar sobre todo en vivienda, ¿no es cierto? Gobierno nacional y gobiernos locales también, ¿no? Claro, gobiernos locales también, pero bueno, ahora creo que los gobiernos nacional y local tendrán que ver la posibilidad de esos terrenos, dedicarlos en cierto porcentaje a este programa de vivienda Casa para Todos, pero tampoco puede descuidar lo que habíamos hablado del requerimiento de las otras viviendas para la clase media baja, que eso también es parte de lo que tiene que hacer el gobierno. No se puede centrar solamente en un sector. Y eso estamos nosotros apoyando las alianzas público-privadas, que es uno de los factores que nos permite hacer hacer inversiones, porque hay que ver también que hay muchos ciudadanos ecuatorianos que tienen sus capitales en el exterior, pero lo que se requiere es que esos capitales vuelvan, pero en condiciones favorables. Por incentivo, no por ley, dice usted. Justamente, por incentivos, que eso es lo que corresponde. No tiene que nadie actuar obligado bajo una cierta norma. Muy bien. Muchísimas gracias al arquitecto Silverio Durán, presidente de la Cámara de Industria de la Construcción de Pichincha, con quien hemos dialogado hoy sobre los anuncios de reformas que se aplicarían a futuro a la ley de plusvalía vigente desde diciembre del año pasado. Muy gentil arquitecto, muy amable por haber. Más gracias, buenos días. A primera hora por Majestad FM.